left, right. Ese tiempo se hacía todo a mano, pulmón. Temporada de caña, todo eso, y cultivo. No había tractores, no había máquinas. No. Entonces las zafras en esa época duraban de 6 a 8 meses. El ingenio de Santa Lucía es a donde vivíamos nosotros. El sistema de vida que la patronal, vamos a hablar del año 39, 40, era una vida muy indigente. Yo prácticamente es toda mi familia, así, sindicalista, político. Entonces, papá fue uno de los primeros que se han organizado en el ingenio Santa Lucía. No había todavía sindicatos tiempo, en 46. Según padre contarles que venían a caballo, por ejemplo, de Santa Lucía a Baviera, de Baviera iban a Mercedes, iban a Bellavista, se andaban así de noche, porque no podían andar de día, si llegaban a enterarse los dueños de la empresa, ahí nomás los
ponían el carro y lo dejaban, por ejemplo, en Santa Lucía le dejaban achirar y arreglarse como pueda. Y tiran todas las cosas, los pocos que tenían. Las reuniones eran para planificar la organización del sindicato en Santa Lucía, del sindicato ya para el ingenio Santa Lucía. Compañero, yo soy obrero del surco, de la caña. Mi padre... Antes no le daban casa de material a la gente que iban a los cosecheros que iban a trabajar, no le daban las botas en tiempo de lluvia. Y así hasta que cuando entra Perón en el gobierno, así como pues que reventó la bomba y ya está todo organizado, todos los sindicatos. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. A partir de ese momento cambia totalmente la historia. Ya el trabajador tenía quien lo defienda. Ya le respetaba a la patronal sus derechos. Y para acá no sé si lo conocen a Gerardo Vallejo. De él venir estuvo aquí, venir para acá. ¿Sí? O sea, porque en Papa también han hecho, bueno, lo mismo como andan ustedes así, para que cuenten, narren todo la forma, cómo se han organizado los sindicatos. La gente pedía las cosas como si tuviera miedo. Era como si nada les perteneciera. Y las cosas que se pedían eran tan naturales como el aire o el agua. Y el aire y el agua no se piden, se toman y se acabó. Sindicato para que me puedan hacer una ayuda. Que si ustedes pueden solicitarme a dónde está mi esposo, porque él no está, se ha ido de acá porque no tiene trabajo, él está en Castinchán. Bueno, él no me escribe y quiero que ustedes me pueden solicitar eso para poder ir a donde él está. Porque él yo sé que él es afiliado aquí, en el sindicato. De sueldos, cosas, se arreglaba todo, arreglaba Potti, que esa era la agrupación madre de todos los sindicatos, de todos los ingenios, y de todos los fundos cañeros, de todo. Ahí va, así como nosotros llevábamos los delegados de cada colonia, llevábamos los problemas que puede haber, nosotros, los dirigentes sindicales de los ingenios, llevábamos los problemas que puede suceder a Potti. Ahí salía el trabajador, el obrero, y salía también la mujer, los hijos. Ahí era una lucha colectiva, familiar.
cierra Santa Lucía, después comienza Baviera, Bellavista, bueno, todos los ingenios comienzan ya todo con esa decadencia, obvio. ¿Por qué? Porque teníamos ese gobierno que era Onganía, que él comienza cerrando todos los ingenios, no es que uno ni dos. 16 ingenios creo que fue, que cerraron, ellos cerraron de un día para otro. Y toda esa gente, bueno, ¿qué iban a hacer aquí? Si era el trabajo de ellos. A vos te cerraban los ingenios y quedaba con las manos atadas, ¿me entendés? Porque no había otra cosa. Porque eso era, Tucumán era la caña de azúcar, los ingenios donde se elaboraba el azúcar. Al cerrar eso, obvio que todo Tucumán ha quedado en esa miseria, porque ha sido miseria. Y había un cura párroco en Bellavista que ha dependido mucho, mucho a Bellavista. No sé si vivirá todavía. Se llamaba Albornoz y él salía con la gente, con todo, casi semanalmente salían en las procesiones y a rezar para que no le cierren ingenio. Ya la gente comienza a movilizarse para reclamar sus derechos, obvio de que ya se pone fuerte o digamos hablando en vulgar, pesada la parte patronal, ¿me entendés? Porque ya comienzan llevando policías, ya teníamos un gobierno militar, ¿me entendés? Así que, o sea, Tucumán ha sido castigado ya desde esos años por los militares. En Tucumán hablamos con uno de los dirigentes más combativos de la FOTIA. ¿Puede enumerarme usted la experiencia de lucha realizada por los obreros de Tucumán? Sí, compañero. Bueno, compañero, mi nombre es Leandro Fote, secretario general del Sindicato de San José. Yo lo que le puedo decir a ustedes, que hace 4 horas me he salido de la cárcel, donde me han privado de la libertad por encabezar las luchas de los trabajadores azucareros. Pero eso no es lo importante, lo que yo les quiero manifestar a ustedes, sino lo importante es de que en Tucumán se han hecho grandes experiencias de lucha, hemos hecho ocupaciones de fábrica, hemos hecho marchas, hemos hecho luchas callejeras donde nos han costado vidas, encarcelamiento de compañeras y recientemente una vida de una compañera donde fue más drástica la lucha en el ingenio Bellavista. Y ya Hilda Guerrero era casada, ya tenía creo que 2 chicos o 3, no me recuerdo bien, y era una mujer de lucha, siempre ha sido una mujer de lucha. Había surgido en el año 67, que es cuando matan a Hilda Guerrero de Molina, los compañeros, no la dirección de lo que era el PRT, sino los compañeros de la zona, hacen un planteo al PRT diciendo que ellos consideraban que no había posibilidades de lograr conquistas por las vías tradicionales, que eran la huelga y la movilización, y que era necesario enfrentar a eso de manera armada, y bueno, como estaban en Tucumán, además planteaban directamente una guerrilla rural. Esa fue la primera vez, en el 67, que se discutió en el PRT la guerrilla rural, a pesar de que ya la concepción de la tenía. Ha sido una lucha entre todos los gremios, tiempos, por ejemplo, en ese tiempo el gremio, los gremianistas no se vendían así por cualquier cosa. Era muy duro, prácticamente, o sea que el gobierno quería apretar y nosotros también apretamos, no se dejaban dominar por ninguno. A través de estas luchas, ¿a qué soluciones han llegado? Bueno, a través de estas luchas, compañeros, las soluciones no se lo han dado. Soluciones no hemos tenido, ninguna solución de fondo han tenido los trabajadores azucareros. Es por eso de que yo creo de que la lucha de los trabajadores tiene que ser otra. Nosotros entendemos de que ya no se tiene que pelear por la defensa del salario o por las mejoras salariales, sino se tiene que pelear en plano de gobierno o por el poder. Los trabajadores tienen que entender
de que la única manera que se les respete su derecho es tener un gobierno obrero y popular para que así se pueda regir los destinos del país y se vele por sus propios medios a los trabajadores o al pueblo productor del país. ¿Cuál es la situación de los trabajadores tucumanos? Bueno, en este momento, compañero, la situación de los trabajadores tucumanos es completamente desastrosa. Tenemos 24.000 trabajadores desocupados, fábricas cerradas, inmigrantes en este momento a otras provincias sin ninguna posibilidad, porque entiendo que en el resto del país también se están sucediendo la desocupación masiva que en Tucumán se ha producido a partir desde el año pasado hasta el momento. Y bueno, toda esa mano de obra, después con el tiempo, la tecnología se ha perdido. Pero no era para que cierren 16 ingenios como cerraron en esa época. Y dejar tanta gente sin trabajo, que han tenido que emigrar a otras provincias, la mayoría a Buenos Aires. La mayoría se iban a Buenos Aires porque decían, bueno, que allá podían prosperar ellos. Y así ha sido que aquí en Tucumán, en esa época, ha quedado, digamos, toda esa finca, calleras, esas colonias, que antes existían colonias que estaban pobladas, más en época de zafra, todo eso ha quedado, digamos, todo abandonado. Bueno, nosotros después que cierran el ingenio, todos nos venimos acá, a Famayá. Olmo era tío de nosotros. Él también trabajaba en el ingenio Mercedes, cierran los ingenios y ellos vivían en Monte Grande, después se vienen acá, mi abuelo compra la casa acá en Famayá en el centro y se viene. Él consigue el trabajo en la municipalidad. Este compañero que se llamaba Juan de la Cruz Olmo, sacan la personería gremial y ahí comienzan todos a trabajar dentro de ese sindicato municipal. No tenían ningún beneficio la gente. Ajá. No tenían vacaciones, no había hora extra, no tenían obra social. O sea que estaban todos sin comer al aire, digamos, prácticamente. No tenían ellos espacio físico donde trabajar, entonces nos reuníamos en la casa de Juan de la Cruz Olmo, que actualmente está en la calle San Martín. Y ahí muchas veces salían las grandes propuestas y las grandes cosas de ese sindicato. Bueno, teníamos mucho, colaboración con la gente, nos han apoyado mucho. Y también sabíamos hacer, los mismos estudiantes venían, algunos tocaban guitarra, otros cantaban, y así lo organizamos la gente. Se comienza haciendo las ollas populares también de los estudiantes. De esa forma es que después los estudiantes vienen acá, a Famayá. Los invita a Olmo que vengan acá. Ellos estaban estudiando allá. Pero ¿qué es lo que quería Olmo? Era de que ellos no solo que al recibirse, que ellos se inserten en lo que ellos habían estudiado, sino que ellos conozcan también la vida del trabajador. Los días domingos por ahí venían, en esa época venían muchachos, estudiantes que eran de la facultad,
¿no? Iban al ingenio. Iban ahí, a veces entraban al ingenio, a ver cómo era presionado el azúcar, todo eso, porque ellos hacen después tesis, creo que le piden a él eso que estudien para que den, bueno, van a rendir después, lo que hacen como pruebas así. Y bueno, y querían saber también lo del campo, todo eso, cómo es el gremialismo, cómo es, para qué está el gremialismo, cómo es, o viendo también la asignación de la gente, cómo está. Bueno, yo pienso que Tucumán es un caso especial dentro del país y por supuesto entonces también la Universidad de Tucumán es un caso especial dentro del país. Es decir, los problemas de la zona noroeste y en especial de la zona de Tucumán tienen una agudeza tal vez inédita o por lo menos no conocida en otras regiones. Señor rector, usted viene a elevar su renuncia al ministro Malek, ¿verdad? Efectivamente. Las universidades también tenían sus derechos, que había que protegerlos, por ejemplo, como el comedor estudiantil. También tenían sus boletos estudiantiles. También comienzan restringiendo todo eso, que al ser más grandes las agrupaciones, ¿me entendés? Las asambleas, bueno, ya eran más grandes, más fuertes los reclamos, y ya viene después el segundo tucumanazo, después que el cordobazo, se hacía unas ondas grandes, y vos la parabas y ponía y esa te tiraba, ¿sabés? ¿Me entendés? Pero eso la usaban para defendernos cuando, por ejemplo, la volanta que iba a caballo, el tipo de arriba te azotaba y lo manejaba el caballo que te arrase con la cabeza, te voltee, te tire, te hacían pisar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos salías a hacer los reclamos, y ya estaban ellos ahí porque ya era la voz y el voto que tenían que actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos que buscar una defensa para seguir en la lucha. Tucumán es la provincia más chica del país, una de las más ricas y la más dulce, diría. Pero Tucumán produce últimamente noticias que siembran verdadera alarma, sobre todo en Buenos Aires. Por eso vinimos hasta aquí, a entrevistar al procurador Roberto Avellaneda, gobernador de Tucumán. ¿El azúcar es amargo en este momento? Yo no diría que el azúcar es amargo, sino que en torno al azúcar ocurren cosas amargas en este momento, pero no todo es amargo. A partir de ahí, o sea, lo primero que conocemos nosotros como agrupación es los montoneros. Acetá. Era fabuloso, ¿por qué? Porque vos no conocías a otra. O sea, nosotros acá, ¿viste? Porque siempre te llegan más tarde las noticias para las provincias, ¿me entendés? Entonces, si ellos te vienen a paliar, bueno, no te podés quedar. No puede ser una nación, un pueblo, una ciudad total de que tenga el espíritu muerta a la lucha. Eso es incoherente. En la militancia, antes de Perón, antes de la avenida de Perón, estaban juntos los del ERP, los de la FARC, todos los revolucionarios y los no revolucionarios estábamos juntos, peleando por la vuelta de Perón y por la democracia, digamos. Contra la NUCE, contra Onganía, siempre hemos estado juntos. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo.
cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Aquí hay compañeros que creo, cuando decíamos que somos parte del pueblo, creo que la composición social de los 19 que estamos acá también evidencia eso. Acá hay compañeros obreros, o sea, tucumanos, trabajadores de la zafra, compañeros campesinos, compañeros intelectuales, compañeros obreros industriales. Esa es la composición social de los 19. Somos pacifistas, pero cuando no, es decir, como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia. Porque nosotros todos los gremios y peronistas, y peronistas. Bueno, Perón iba a Perón, ¿no? Con Isabel no hemos estado de acuerdo con Isabel. Ni Foti aquí tampoco, no estamos muy cómodos con Foti, con Isabel. No era lo mismo. Porque aquí también, aquí se anhelaba, en esa época, se anhelaba aquí en Pote, se anhelaban como eran los peronistas, de que Isabel D, ahí nomás, cuando murió Perón, hubiera dado elecciones. Hubiera llamado elecciones, se hubiera apartado su elección lado, y no dejarse mandar y manosear con López Rega como se echó manosear. Lo que pasa es que cuando vino la democracia de la mano de general Juan Domingo Perón,
Con él vino López Rega. O sea, el peronismo estaba dividido. Y nos conocíamos quién era quién. Era el peronismo de izquierda y el derechista. Los derechistas eran de la agrupación La AAA. Nosotros íbamos perseguidos por los 3 años. Había más o menos 8, 9 los que estaban en la lista para que nos liquiden. Uno que ha sido de acá, que estaba de la otra parte del peronismo. Nosotros a veces veníamos de las reuniones a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Este tipo se escondía por donde nosotros teníamos que pasar por el puente y el tipo nos hacía tiro. Bueno, nosotros teníamos un trabajo histórico en Tucumán y varios líderes o dirigentes del PRT de la provincia eran a su vez dirigentes sociales o ya sean en el gremio, en la FOTIA, en el gremio azucarero, que era una de la principal producción de Tucumán, como también en sectores profesionales e intelectuales. Bueno, yo toda mi vida viví en la finca de Manchalá, que queda en ese sector, en la finca de Guillermo Sortey. Me crié ahí, fui a la escuela de Río Colorado y fue en el 75. Sí, estando trabajando yo. Que primeramente, bueno, fue cuando llegaron los que nosotros pensábamos que eran militares. Y en realidad no eran ellos, eran el Ejército Revolucionario del Pueblo. En el año ya 74, una de las cosas que decidimos fue enviar un grupo de compañeros allá al sur de Tucumán, en una zona previamente seleccionada, para hacer un entrenamiento y quedar a la espera de que la situación política indicara o decidieran que la situación política indicara que largáramos una guerrilla rural. Y cuando estaban en el proceso de entrenamiento, eso fue detectado por la inteligencia del Estado y que envió inicialmente un grupo de choque de la Policía Federal. Entonces los compañeros ahí dentro del campamento alcanzan a detectar la presencia de la policía por informes de campesinos con los cuales tenían relación. Entonces logran retirarse sin chocar con ellos y se decide ahí sobre la marcha, lo que era el mando de la guerrilla, que estaba encabezado por Robi, deciden responder con la toma de Acheral, que fue en mayo, más o menos, en mayo del año 74. La declaración del Ejército Revolucionario del Pueblo que vamos a leer dice: la aspiración de nuestro pueblo y la necesidad de nuestra patria es avanzar en el proceso revolucionario iniciado en el Cordobazo antidictatorial del 29 de mayo de 1979 hacia la liberación nacional de nuestra patria y la liberación social de nuestro pueblo trabajador. Avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. Pero claro, para todo esto ya
como es lógico, el ejército y las élites dominantes, digamos, estaban alertas sobre esa situación y claro que comprendían quizás mejor que nosotros que eso era una cosa que podía bueno, crecer a tal magnitud que después se podía convertir en algo imposible de sacar. Mi hermano Juan Carlos, él era del gremio de los municipales, era así tesorero. Y Juan Olmo es el secretario general. Don Olmo defendía mucho a la clase obrera. Don Olmo, él ha dado la vida por la gente. Ha sido una persona que defendía la clase obrera. Defendía todo lo que sea de pobre. Él era reconocido por toda la gente. Tanto en los partidos políticos, el radical, el peronista, el comunista, el socialista, todo no había esa diferencia. Se trabajó fuertemente, política y socialmente también. A raíz de eso fueron perseguidos, empieza la persecución, por supuesto, con todo. Ese día antes del atentado nosotros teníamos una reunión con el gobernador de la provincia. Y Olmo ya venía, más o menos ya sabía él de que ya le mandó varias anónimas, de que nos iban a matar uno de una forma, otro. Y justo como a las 3 de la mañana, bueno, primero reventó la bomba en casa de Olmo. Y después Sarabia, después ya Nochoa también. Era más o menos aproximadamente 3 de la mañana. Mi padre tenía un taxi en la casa que yo vivía cuando era soltera. Teníamos nosotros un portoncito que arriba tenía vidrio y mi mamá, ella pobrecita, era una persona de que la hizo colocar la puerta, bueno, así quedó, no le hizo colocar el vidrio. Por ahí le tiraron la bomba. Nosotros fuimos socorridos por los vecinos porque habíamos quedado atrapados. Entonces, hasta que lograron la gente podernos rescatar a nosotros, mi papá salió todo, pobrecito, muy nervioso, llorando, de lo que él ni se imaginaba, lo que no habría podido ocurrir. Se fue a la policía, a la comisaría, y ahí estaba cerrada la comisaría. El que ponía una bomba de esa no era uno cualquiera que sin tener conocimiento. Son gente con experiencia, experimentada en eso. Y al poco tiempo lo matan a Olmo. Bueno, llega a la federal, pregunto, yo estaba parado afuera. Me dice, Juan Carlos Romano, ¿quién es? Yo soy lo de que desea. A vos te buscamos por el fútbol. Porque ahí en el panfleto ese que tiraron a AAA, le escribieron. Él no se agarraba la cabeza, no podía creer de que lo hayan acusado así, de que él transportaba gente. Mi papá, él lo verdad que lo alzaba, pero él no le preguntaba quiénes eran. Muchas veces nos han dicho que nosotros éramos guerrilleros, que éramos comunistas, que éramos que otro. No eran guerrilleros, no eran nada, eran dirigentes gremiales, dirigentes políticos, pero así como decían que éramos comunistas, bueno, que nos llamen comunistas, y lo que nosotros hacemos, que decían que el comunista hace lo que nosotros hemos hecho, bien sea que nos llamen comunistas. Esta es la selva tucumana, en la ladera de la Conquija. Aquí vinieron a cumplir sus torcidos designios los enemigos de la normalidad, los enemigos de la libertad.
Aquí está el ejército argentino defendiendo las instituciones, defendiendo la continuidad de un gobierno que el pueblo eligió y quiere que permanezca. Cuando empezó aquí el operativo ese, ya Famayllá cambió. Ya no era... Nadie tenía libertad de nada. No había libertad para nada, ni para hablar. Menos a decir que va a hablar de política, esas cosas, menos, eso está prohibido. Te escuchaban hablar de política, desaparecía. Una semana antes que entra ahí en Berlín a la base, no en Berlín, en Capitán, la base militar, había una reunión de los guerrilleros. Es decir, los guerrilleros querían hacer una reunión en la cancha. En la cancha, que había una cancha de fútbol. Pero ha ido muy poca gente. Un 30% ponele de la población. No sé a qué se debe, yo estaba en el almacén, yo sentí el comentario ese que había una reunión ahí de los guerrilleros. La imagen nos mostraba uno de los tantos controles policiales entre la ciudad de San Miguel de Tucumán y Famayllá, hacia donde nos dirigimos en este ómnibus del ejército, junto a otros compañeros periodistas de distintos medios de la capital federal y Córdoba. Tras una hora de viaje, hemos llegado finalmente hasta la plaza central de Famayllá, donde se encuentra ubicado el Comando Táctico de Operaciones. Los soldados montan vigilancia detrás de numerosas bolsas de arena. Exactamente en este lugar se encuentra también la comisaría de Famayllá. Y al lado, una escuela, la General Lavalle, donde las actividades, a pesar de la presencia del ejército, se desarrollan normalmente. Crónica 10 en la cobertura de este amplio operativo antiextremista montado en distintas provincias del noroeste argentino. Ahora nos encontramos en Famayllá, a aproximadamente 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán. En la comisaría de esta ciudad se ha montado el centro de operaciones de la Fuerza de Seguridad. Al mando de los efectivos de Ejército Federales y Policía Provincial, el titular de la Quinta Brigada con asiento en Tucumán, el general Luciano Benjamín Menéndez. El operativo implica objetivo de rastrillaje en una amplia zona abarcando Santa Lucía, Famayllá, Lules y poblaciones vecinas, donde desde el día de ayer se realizan intensas batidas a cargo de efectivos de la Policía Federal que cuentan con motocicletas, tanquetas y móviles dotados de ametralladoras pesadas. Cuando los militares estaban, ellos estaban en la escuela de Lavalle y después otros estaban en la comisaría, en la parte de arriba. Entonces, a las 7 de la mañana había que ir al alzamiento de bandera. Las maestras. La gente. Pasaban cosas, claro, la cuadra esa donde nosotros vivíamos, esa cuadra estaba llena de ¿cómo se llama?, de bolsas con arena, andaban los militares caminando por el techo, de noche pasaban los helicópteros, ¿no?, sin luz, tirando, ¿cómo se llama?, de tiros. Pobladores de la ciudad de Famayllá, ¿cómo se desarrolla la vida de ustedes aquí? Normal, totalmente, bueno, tranquila hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Es decir, ¿qué inconvenientes, por ejemplo, tienen ustedes? Bueno, mucho miedo, mucho miedo. En lo que respecta a ustedes, por ejemplo, en su trabajo. Bueno, nos sentimos un poco perjudicados porque antes Famayllá era distinto ahora. Famayllá era una ciudad que de noche, mejor dicho, vida nocturna de noche, la gente andaba hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Ahora llega a las 9 de la noche, no hay un alma en la calle. Y nosotros, esencialmente, peores. Somos gastronómicos y la gente no sale. Muy bien, gracias, señor. No podía caminar, no podían andar más de 2 personas.
No pueden estar más de las 12 de la noche. Tienen que ir a su casa, tienen que apagar la luz. Está sin duda la penumbra por ahí, ¿no? Y bueno, y tenía que andar con toda la documentación arriba. Y justificar para dónde iba, si es que iba uno al centro, ya en la esquina, ahí nomás lo paraba. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Para qué? Y si llevaban bolsa, le abrían todo, le miraban qué es lo que tenía, lo revisaban de pie a cabeza. Eso sí, recuerdo eso cuando nosotros hemos venido, todavía estaba, que todavía teníamos que estar con las puertas abiertas día y noche porque ellos venían a cualquier hora a revisarte la casa. En toda la región son constantes los patrullajes militares y también hay controles en las más diversas rutas. Las labores en el surco no se interrumpen. Y aquí vemos un tractor arrastrando un carro cargado precisamente con caña de azúcar. En el ingenio fronteriza era obligatorio ese carnet. El que no tenía ese carnet no era, ellos decían que era para trabajar, pero ese carnet era para que uno pueda andar. Y el que no lo tenía ese carnet decía que era extremista. Así que ese era como contigo que nacedo, para poder andar, para ser identificado por los militares. Señor, usted vive cerca donde están acantonadas las tropas que tienen a su cargo el operativo antiextremista en la zona del ingenio de la fronteriza. ¿Ha visto hace instantes que tomaran detenido a alguna persona por acá? Bueno, acá no, ninguno. ¿Y por este sector? No, ninguno, por acá. Usted nos contaba hace instantes de que conoce bien la zona y que en ningún momento había visto a alguna persona sospechosa. Claro, nunca he visto nada. ¿Usted sabe ir a pescar? Sí, pesca trucha para arriba y nunca he visto ninguna persona extraña. ¿La policía le preguntó eso? No. Gracias. Jacobo Ortiz, operador de caña, de seco de la colonia 3. Ahí peló caña. De la Guada para allá. Era pelador de caña. Y era buen trabajador, laburador, era guapo. Él iba, pelaba caña y cargaba un carro. Le digo yo, bueno, aquí yo quiero que esto, yo no voy a hacer, le digo, pero quiero que sea un trabajador del cerco, que sea el secretario gremial. Y ahí lo me lleva. Y después está Jacobo y él la sale, como elegí. Y van a mi casa a buscarme estos muchachos, dice uno de los muchachos, pero no el que los del gremio, que trabajaban ahí también, me desaparece, oiga, desaparece porque vos sabés que los llevó anoche a Jacobo Ortiz, al secretario del gremio, y al otro muchacho colaborador que se ha apellido Acosta, Nicolás Acosta, me acuerdo. Lo han llevado, dice, vos sabés, los llevó los militares. Y le digo, ¿por qué? No sabemos. Lo han llevado, había sangre en el patio de la casa del chico no sé si van heridos, están muertos, no sabemos. Al parecer el campamento principal de los extremistas estaría ubicado en las proximidades de esta zona, a donde anoche ya llegaron a distintos lugares tropas del ejército. Digamos por otra parte que en las últimas horas se sumaron a los contingentes de represión efectivos del Regimiento 20 de Montaña con asiento en San Salvador de Jujuy. Entonces a la noche caen en mi casa. Se levanta mi viejita, que era mi abuela la que nos criaron, a mi hermano, a todos los vecinos de ahí, porque era un grupo de vecinos grande que vivíamos en ese hospital viejo. Entonces yo no podía caminar, tenía que hinchar, descalza, no podía caminar, entonces me daban un empujón, casi me volteaba. Entonces yo me alcanzó a la casa de la pared. Cuando llego allá a la pared, me dice, vos estás indicada para que te llevemos ahora, vos me vas a decir la verdad, qué es lo que pasa, a dónde tienen conexión ustedes con la extremidad. Y le digo, ¿de dónde no tienen conexión? Yo no sé nada, le digo, ¿qué es lo que está hablando? Usted no entiende. Sí, dice, voy, el gremio fronterizo, dice, están involucrados y vos vas a ir con nosotros. Ahora estamos ya en plena selva tucumana, a 20 kilómetros aproximadamente del ingenio La Fronterita, ascendiendo cada vez más hacia las sierras. La maleza es directamente enmarañada. Aquí una persona que estuviera a escaso
1 metro de distancia de otra, podría pasar perfectamente desapercibida. Es en este lugar donde tienen lugar las operaciones del ejército. Tiene 21 años de edad, es soldado. Su origen es la provincia de San Juan. ¿Qué están haciendo acá, soldado? Estamos acá operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo que nos quiere quitar la Argentina. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Y 45 días, más o menos. ¿Qué idea tienen ustedes del enemigo? ¿Usan algún uniforme que los distingue? Sí, un uniforme verde igual que el nuestro. Gracias, soldado. En esos años no había luz eléctrica. Teníamos una lámpara de querosén, una lámpara de gas. En eso que lo hace, que estamos cenando, golpean la puerta. Y bueno, le abro la puerta yo. Eran las personas vestidas de militares, pero cuando yo le veo, o sea, recorro su vestimenta, ¿entendés? Veo que estaban con zapatillas. Se han encontrado, porque era un mundo de gente de esta persona. Una reunión, han visto que la finca no era frecuentada por nadie, pienso yo que es así. O sea, han tomado la finca, para mi parecer, es como un encuentro, no nos han dejado salir esa noche a él ni a mí a trabajar. Decía que lo iban a comunicar. Pero era el Ejército Revolucionario del Pueblo que ha estado ahí hasta el otro día. Pero en realidad no nos han hecho daño. La finca era el punto de encuentro entre los compañeros permanentes de la compañía y lo que es todo el refuerzo para este combate. Al otro día, eran las 5 de la tarde, ya las guardias, hemos tenido guardias, las guardias ya eran más pesadas, más nerviosas. Entonces se le vino el apuro y se fue. El objetivo de Manchalá no es Manchalá en sí mismo, es la toma del Estado Mayor del Ejército en operaciones dentro del operativo Independencia. Llámese Agdel Vilas y oficiales de su Estado Mayor, ¿no? Ellos iban con una columna y se produjo un enfrentamiento en una escuela antes de llegar al lugar, una escuela que estaban arreglando, donde había un grupo de militares. El soldado que estaba en la ametralladora, soldado o suboficial que estaba en la .50, saludan a los efectivos. El problema es que nosotros teníamos un compañero, él pone el pie sobre la tapa de atrás del camión y entonces uno de los soldados de la escuela divisa que tenía puestas zapatillas negras y medias. Abre fuego, él cae del camión, muere inmediatamente, muere en el acto. Entonces eso provoca el desplazamiento de los compañeros hacia los lados y al rato, que me informan por radio, llegan refuerzos del ejército. Y había 2 helicópteros que estaban que entran en combate, 2 Huey del ejército. Uno de los helicópteros humea, se le tiró con todo lo que había, humea, yo no lo vi caer, no sé si cayó. Era como un juego artificial en el fondo de la casa. Nosotros estábamos cuerpo a tierra debajo de la cama. ¿Te imaginas la gente que estaba ahí en el lugar, que todavía no se había ido a su casa? Porque la gente que estaba obreros, porque todos son obreros de la finca. Al ver esto, protegiéndonos. Monseñor Tortolo, en su carácter de vicario general de las Fuerzas Armadas, queremos requerirle su pensamiento sobre el papel que precisamente las Fuerzas Armadas juegan en el momento actual que está viviendo el país. Bien, el papel que juegan las Fuerzas Armadas es un papel vital. La sociedad las precisa, la nación las precisa y no podríamos de ninguna manera prescindir de ellas. La violencia que está viviendo el país. La posición de la Iglesia es desautorizar la violencia, execrarla. La violencia es anticristiana, antihumana y antievangélica. A lo mejor que usted estaba durmiendo y ya se sentía unos tiroteos.
y hacían tiro ellos, porque no había, ¿de dónde va esa hora va a haber los guerrilleros? Pasaban con esa oruga, tipo croñón y todo, pasaba, iba y venía y ya, pum, nosotros bajo la cama. Yo le escondí a la chiquita ahí porque tenía 1 año y medio, 2 años, más o menos tenía la Mariela, que ahora ya tiene 31 años. Nosotros ahí donde vivíamos no podíamos dormir porque de noche empezaban a hacer tiros. Ellos de ahí del puente y de allá de la cancha hacían tiros para toda la parte de la valla. Y eran casitas precarias, así que ¿sabes cómo hacía dormir yo a los chicos? Tiraba un colchón en el piso, ponía a los chicos y le ponía otro colchón encima. Así, vivían tirones en el piso. Resguardando a los chicos, pero no había paz. No se podía dormir, no se podía vivir. Cuando el año pasado operó aquí la Brigada 5 y antes de eso operó la Policía Federal, lo hizo porque ya anteriormente existía información, existían indicios de que acá estaba presente la subversión. Por lo tanto, usted a una zona donde el oponente ha tenido tiempo de trabajar 2 años o quizá más, así nomás usted no puede evitar que haya gente que todavía quiera colaborar con ellos. Yo le estoy hablando de la masa de la población común, el argentino o el tucumano que nunca pensó en subversión. Ese hombre tenía miedo, ahora ya no tiene miedo. Ese hombre vivía intranquilo, ahora vive tranquilo. Entonces poco a poco se va volcando a colaborar. Eran las 2 de la mañana y nos golpean la puerta. Entonces la mamá, nadie quería abrir la puerta. Estábamos durmiendo nosotros y nadie quería abrir. No, dice la mamá, no se levante nadie, quédense quietita ahí porque no vayan a decir cosas que sean de nuevo a la gente, tengan problemas, qué sé yo. Me han dicho, les doy 2 minutos para que salgan Gendarmería Nacional. ¿Te imaginas los helicópteros? A todo horario, rondando la finca de Federico. Un movimiento ya lo tenían los G en la casa. Bueno, no tan solo en mi casa, en cualquiera de ese radio de la finca. El tiempo que ellos habrán estado como más de un mes, casi 2 meses. Nosotros éramos prisión domiciliaria por ello. Una ciudad que no pasaba de los 19.000 habitantes, 40 manzanas alrededor y teníamos 5 bases importantes. Teníamos la Infantería de Marina en lo que es la Obras Públicas Municipal hoy, la policía, en el edificio de la policía estaba el comando en jefe, el temible coronel Arrechea en Baviera con su caballito, con estructura de culata blanca que se paseaba por la plaza con la pistola en la mano, la gendarmería en la Escuela Diego, en la Laguna y en otros lugares estratégicos que tenían su fama ya. De la noche a la mañana se militarizó. Teniente Coronel, ¿usted diría que es necesaria una acción similar a esta que está realizando el Ejército en Tucumán en otros lugares, en otras provincias argentinas, para evitar, digamos así, la migración de extremistas de otras provincias hacia Tucumán? Bueno, yo lo que le puedo decir es que pienso que eso es un aspecto que está a estudio, eventualmente del Comando de Cuerpo y sobre todo del Comando General del Ejército y los organismos de seguridad correspondientes, que tendrán que determinar en función de cómo marcha nuestra operación acá, si eso es necesario en otras partes, también en relación a la actividad que se pueda sospechar o de la cual haya indicios en otras partes del país.
Yo soy de Monte Grande, he vivido toda mi nacido y criado en Monte Grande, en la colonia 3, así que en la parte de la localidad que le decían La Toma. Y es cuando hemos venido, así en el 9 de marzo del 75, llevan un grupo de militares. Y a las 2 de la mañana, parte del día martes, han venido gente encapuchada en una camioneta rastrojera que era del ingenio Fronterita y nos han llevado. Primero al ingenio Fronterita y había una base. Y ahí dicen las bases que nosotros nos han torturado, son las de Monte Grande, la de Fronterita, que es llamada, que le dicen el Tambo. Laguna del Ingenio Fronterita suele pasar un colectivo a las 5 de la mañana, que era el colectivo anaranjado del hindú, que decíamos nosotros el hindú, el anaranjado. Venía de las colonias de Fronterita, doblaba ahí en la laguna esa, donde estaba el comando. Y ahí tocaba bocina para que la gente suba. Por eso me he orientado que yo estaba en el comando de la laguna. Porque nunca se ha dejado de enseñar la escuela esta. Y en ese periodo nunca se ha dejado de enseñar. ¿Entendés? Por eso yo me acuerdo de que ellos algunos grados sí los han preferido de taparlos, porque se veía cosas también, manchas y todo en algunos grados. ¿Entendés? El sacrificio de lo que ellos habían hecho a la gente. ¿Entendés? Después nos pasaron al ex ingenio Baviera. Ahí estaba Arrechea, el coronel. Y de ahí, y también había curas que iban, estaba el padre Alderete que ha muerto, y iban, ellos te confesaban. El ingenio Nueva Baviera es la comandancia, o sea, el destacamento central de operaciones en la zona 2, en la zona este de la provincia, o sea, del departamento Famayá, que estaba dividido por la ruta 38. Todos los que eran detenidos en esta zona eran alojados aquí. Y también eran trasladados desde el ingenio Santa Lucía, la llamada base de Santa Lucía, hacia este destacamento, digamos, que manejaba el teniente coronel Arrechea. Lo que fue la fábrica fue desmantelada cuando vinieron los militares y se apoderaron, digamos, en una palabra, se apoderaron del ingenio para poner una base de ellos, de lo que torturaban y traían, y se veían los aviones, los helicópteros. Hola, mami. Cuando traían y decían, bueno, ya los que vivían más cerca lo veían, porque vivían ahí. Que tiraban las bolsas con gente y lo quemaban. Este era el camino, era un taller eso. Y aquí, ¿ves? Todo esto había casa, había sede del ingenio San Pablo. Que toda la gente la han sacado de ahí y se han posicionado ellos. Ahí estaba la base. Ahí nuestros detenidos, nosotros era un taller, había una casa ahí. Aquí donde éramos torturados, aquí hemos estado más de 20 días y estos detenidos aquí. Vos al caer ahí sos mudo, ciego, inválido, te tiran. Desde que te sacan de aquí ya te tiran boca abajo los vehículos, te pisotean. De aquí hemos salido yo y mi hermano. Se han parado más allá y lo han levantado al hombre de la esquina, a Serapio Reyes Medina. Así que aquí en Monte Grande, que aquí en esta zona como se dice, la zona de Tres Almacenes, la zona de Monte Grande,
que aquí no alguien que no lo llevó. Aquí lo llevó a todos. Los sabían llevar a medio de las calles, en el monte, lo hacían disparar, que disparen, y lo ametrallaban. Andate. Y ya lo estaban esperando y lo mataban. Muerto en el monte. Y todos figurábamos atrapados en el monte, en las bases. Mentira, nos sacaban de la casa. Cuando de aquí me sacan a la escuela Diego de Roja para tomarme declaración un día a las 8 de la mañana, que decía que iba a venir Bussi, que lo iban a tomar declaración y de allá lo iban a destinar para dónde lo iban a llevar. Yo vivía enfrente de la escuelita del barrio oeste de Famaillá. Por supuesto, he visto, he vivido acontecimientos que han quedado para siempre grabados en memoria, obvio. Porque la escuelita fue hecha por el gobierno, por construcciones escolares, la escuelita es. Pero antes de estar terminada ha sido cuando ya cayeron acá primero los federales. Primero fue la federal. Ya razón. Tenían base ahí y tenían base en Baviera. Era como un asentamiento que hicieron. En ese lugar era una especie de reunión de los estados mayores donde se concentraban las figuras más destacadas de la represión, tanto militar como fuerzas de seguridad policiales y otros individuos. Los vecinos todos para ellos eran cómplices. O estaban, no eran guerrilleros o estaban apoyando a ellos. Porque para ellos no tenían nada prácticamente. Los militares eran constantemente renovados, cambiados. Los que no me conocían me enfocaban, así cuando iba de noche llegando a casa, con una luz potente, y me llevaban con un arma apuntando. Había un horario en la noche que todo el mundo tenía que estar adentro, ni luces prendidas ni nada. Y era cuando empezaban a llegar los camiones con gente. Entonces ahí me saco los vendas a los ojos y me decían que mire, que lo vea la gente, vale que la conocía. Le digo que yo no conozco ni uno. ¿Cómo no va a conocerme si hay gente de Monte Grande, así que está aquí? ¿Cómo no vas a conocer? Mentiroso, me decían de todo, si vos sos subversivo. Y le digo, yo no soy subversivo, yo soy una persona de trabajo. Se sentía todo. Traían cargas así, venían con un furgón, con bolsas, y las arrojaban a las bolsas, así. Y esas bolsas se movían. Eran personas que venían ahí presos, detenidos, embolsados, atados. Aparte de las torturas que empezaban en medio del silencio, si a alguno se le ocurría hablar, era tratado brutalmente, ¿no? Con golpes por todos lados. Eso significaba y respondía a una estrategia, que no haya comunicación entre los detenidos. La última detención que tuvo mi hermano, y ese día era la tarde más o menos, a la siesta. Estaba yo ahí frente de la escuelita porque nosotros estábamos viendo con todos los vecinos de a la vuelta de la escuelita. Nosotros sabíamos cuándo, a qué hora y cómo y qué hacían con la gente que estaba detenida. Me dice uno de los vecinos, apure, me dice que están sacando gente para tirar en el cerro porque los llevaban en el helicóptero y los tiraban en el cerro. Después nosotros ya sentíamos el bombardeo en el cerro. Y ahí están más o menos 3 meses, 4 meses. 3 meses sí. Pero yo no sé, por ahí para que nos sacaban, llevaban por ahí. Y ya decían que nos llevaban a fusilar.
De ahí volvieron, metían, me parece, una pieza. ¿Cómo toma declaraciones? Y esa era la averiguación de las torturas que le daba. ¿Quién le va a aguantar? Lo agarraron de los pies, lo metían en un tacho de 200 litros de agua, lo tiraban con los hielos, tiraban y lo mandaban ahí, le decía que hable, sacaban semi muerto. Yo, después de que me dieron libertad, yo más o menos como un año, y andaba ya casi medio loco, porque ese como los gritos de la gente, que ya algunos parecía que ya se iba a morir, el último suspiro que hacían, una cosa, era impresionante las cosas que se escuchaban ahí, y esa vez yo estaba en la escuelita. Habían minado ellos la vuelta de la escuela, habían puesto minas, porque ellos decían de que en algún momento decían ellos de que el PRT la iba a tomar a la escuela, porque eso sí lo decíamos, de que íbamos a sacar a todos los compañeros que estaban ahí y que iba a ser una zona liberada, y que el pueblo mismo lo decía, el pueblo en ese momento decía, hay que hacer eso, hay que tomarla, hay que sacarlo, porque se veía mucha gente que la ataba, entonces era a la vista, ahí no escondían nada, vos lo veías al helicóptero de la vuelta, a las 4 calles que estaban ahí, vos lo veías cuando te llevaban a los compañeros. Y no podías reclamar, ¿dónde ibas a reclamar? ¿A quién? Si ellos eran, digamos, la autoridad en ese momento, no podías reclamarle a nadie. Todos los días le pedí a Dios que se vayan lo más pronto posible, y he sido muy feliz el día que ellos se han ido. En el 76 se han ido a fines de año. No tienen la culpa de las paredes, pero han pasado tantas cosas ahí que... En el año 76 empiezan a hacer el pueblo Verdina. Y cuando hacen el primero el pueblo Verdina, había más de 400 soldados, entre soldados y aparte civiles trabajando haciendo el pueblo. Era un cañaveral, en 9 meses lo han hecho Verdina, en 9 meses lo han hecho Verdina. Acá hicieron este sistema, digamos. Han hecho el barrio, militares, ¿no es cierto? Entonces vos vas a ir al barrio. Si no querés ir es porque algo tenés. La gente de Capichango era un pueblo que tenía bastante gente, y cuando se hizo Verdina, lo han trasladado toda esa gente a Verdina. Ah, los han movido. Claro, el que no quería, lo sacaban, venía el unimo de prepo, lo cargaban y lo llevaban a Verdina. A mí siempre he sido yo muy perseguido, tal y así que ya cuando se ha hecho el Verdina, cuando ya se ha hecho el pueblo Verdina, como comerciante de la zona, de prepo me hacían abrir los negocios ahí en Verdina, me el complejo deportivo que lo atiende el bar. Me daban un plazo de 48 horas para que yo lo instale. Ahí han hecho el pueblito. Y así, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres, Sargento Moya. Salga a luz. ¿Ah? Por eso yo me animé, ¿ah? Y dijo, aquí estoy. Perdí el miedo, perdí todo, acá estoy para que conozcan lo que nosotros hemos pasado. Un genocidio que se hizo acá en Famayá, que no lo tiene en cuenta nadie,
que no reconocen que Famayá fue el epicentro de la represión. Queremos que salga toda luz y que se haga justicia. Eso es todo, justicia. Y en ese tiempo la oligarquía azucarera tucumana, ¿me entiendes?, participaba del lado de la represión y del lado del régimen militar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese régimen militar estaba al servicio de ellos, ¿me entiendes? Por eso han desaparecido tantos gremialistas como Atilio Santillán, Benito Romano, el Getón Villalba, ¿me entiendes? Arancibia también, que no le podía ir porque era la oligarquía azucarera que hacía perseguir a esos gremialistas que reclamaban derechos, reclamaban posiciones, digamos, y la hacía perseguir con los militares. Y la gente, eso ese tiempo, los gremialistas, ha luchado por la clase trabajadora hasta el último. Y todo eso, en el gobierno de Isabel Perón, han sido quienes han hecho desaparecer todos sus dirigentes. Y toda esa gente que prácticamente ha luchado por el peronismo mismo y por la clase trabajadora. Yo quisiera que vayan a las cárceles comunes, no a domiciliarias. Bueno, pero eso que ya está. Hemos tenido un logro de que fue una cadena perpetua. Hemos logrado algo maravilloso, que por lo menos hayan sido condenados. Que no estén en el olvido. Y yo te ofrezco, Tucumán, para no ceder en una patriada, mi hueso para mojonar a tu tierra arrasada. Y si por estas palabras expresadas a Carmona la muerte lo acosa, en los surcos se va a defender, lo ayudará la maloja y hecho azúcar de volver.
Thank you.